Monterrey. Una ciudad de progreso, industria y una identidad cultural robusta. Pero bajo su vibrante superficie, se esconde una historia de siglos, susurrada en las sombras, transmitida de generación en generación. Una historia que habla de fe, resistencia y una herencia oculta, la de los criptojudíos de Monterrey. ¿Criptojudíos? El término evoca misterio y persecución. Se refiere a aquellos judíos sefardíes que, forzados a convertirse al catolicismo durante la Inquisición española, mantuvieron en secreto sus prácticas y creencias judías, a menudo durante cientos de años y a través de continentes. Muchos de ellos buscaron refugio en el Nuevo Mundo, y un destino inesperado los traería a las áridas tierras del noreste de México, donde hoy se levanta Monterrey. Este no es solo un relato histórico, es la historia de familias enteras que vivieron una doble vida, forjando una identidad única, donde la tradición judía se entrelazaba con las costumbres católicas, creando un tapiz cultural fascinante y complejo. Hoy, en el siglo XXI, ese legado sigue vivo, esperando ser comprendido, respetado y, para muchos, redescubierto. Acompáñenos en este viaje para desvelar el secreto de los criptojudíos de Monterrey. Para entender a los criptojudíos de Monterrey, debemos retroceder a la España del siglo XV. La expulsión de 1492 y los edictos de conversión forzaron a miles de judíos a elegir entre el exilio o la asimilación. Aquellos que se quedaron, los conversos o marranos, a menudo continuaron practicando el judaísmo en secreto. Con la colonización de América, muchos vieron una oportunidad para escapar de la vigilancia inquisitorial europea, estableciéndose en zonas remotas de la Nueva España. Pero el largo brazo de la Inquisición también llegó al Nuevo Mundo, especialmente a ciudades importantes como México y Puebla. Para sobrevivir, estas familias desarrollaron sofisticadas estrategias de disimulo. ¿Cómo funcionaba este secretismo? A través de la transmisión oral de generación en generación, de madre a hija, de abuelo a nieto. Las prácticas se adaptaban, se camuflaban, se transformaban. En Monterrey, la lejanía y el carácter fronterizo de la región ofrecieron un respiro, permitiendo que estas prácticas florecieran con una discreción aún mayor. Se desarrollaron costumbres únicas, el encendido de velas los viernes por la noche, disfrazado de oración católica, la matanza de animales de una forma particular, kosher, la evitación de ciertos alimentos, como el cerdo, sin una explicación clara a los extraños. Apellidos específicos, como Garza, Treviño, Leal, entre otros, se convirtieron en marcadores sutiles de esta herencia. No todos los portadores de estos apellidos son criptojudíos, claro está, pero su prevalencia en la región es un testimonio de la historia. La investigación moderna se basa en una combinación de genealogía, análisis histórico de documentos eclesiásticos y notariales, y el estudio de las tradiciones orales y culinarias. Muchos descendientes actuales han descubierto su herencia a través de la investigación de sus propios árboles genealógicos o al notar costumbres extrañas en sus familias que no encajaban completamente con la cultura dominante. Es una labor detectivesca, profunda, que conecta el pasado con el presente de una manera muy personal. Las aplicaciones de esta investigación son profundamente humanas y personales. Para muchos, descubrir su ascendencia criptojudía es un viaje de autodescubrimiento, una pieza perdida de su identidad que finalmente encaja. Hay un creciente movimiento en Monterrey y otras partes de México de personas que, al conocer esta historia, buscan reconectar con sus raíces judías, algunos incluso optando por una conversión formal y un retorno a las prácticas religiosas. Es una afirmación de la resiliencia del espíritu humano. Este renacimiento cultural y religioso presenta desafíos significativos. ¿Cómo se integra una historia de secreto y disimulo en una sociedad abierta? ¿Cómo se navega la identidad entre el legado católico y el redescubrimiento judío? Las comunidades judías establecidas en México, muchas de ellas de origen askenazí o de oleadas migratorias posteriores, también enfrentan la tarea de acoger y comprender a estos nuevos hermanos y hermanas que llegan con una historia tan particular. Uno de los mayores desafíos es la documentación. Dada la naturaleza secreta de la práctica, hay pocos registros escritos directos que sobrevivan. Gran parte del conocimiento se perdió o se diluyó con el tiempo. La labor de historiadores, genealogistas y antropólogos es crucial para reconstruir estas narrativas antes de que se desvanezcan por completo. Es un trabajo contra el tiempo, intentando preservar un pasado que se resistió a ser registrado. Más allá de lo religioso,
Esta historia nos confronta con la idea de la identidad misma. ¿Qué significa ser de un lugar cuando tus raíces se extienden por continentes y siglos, envueltas en capas de secreto? Los criptojudíos de Monterrey nos recuerdan que la identidad es fluida, resiliente y, a menudo, mucho más compleja de lo que parece a primera vista. Es un mosaico de influencias, de decisiones forzadas y de una fe inquebrantable. La historia de los criptojudíos de Monterrey es un testimonio de la perseverancia humana frente a la adversidad, un recordatorio de que la fe y la cultura pueden encontrar formas extraordinarias de sobrevivir, incluso bajo la más intensa presión. Nos enseña sobre el poder de la herencia, la memoria familiar y la búsqueda constante de quienes somos. Es una historia que resuena con la búsqueda de identidad que muchos experimentan hoy en día. Nos invita a mirar más allá de lo evidente, a escuchar los susurros del pasado y a entender que nuestra historia personal y colectiva es un tesoro de capas inexploradas. ¿Qué secretos guarda tu propia familia? ¿Qué historias no contadas se esconden en tus raíces? La historia de los criptojudíos de Monterrey nos invita a esa profunda introspección. Te invito a reflexionar sobre tu propia herencia y a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Conocías esta historia? ¿Hay historias similares en tu familia o región? Tu perspectiva es invaluable. Y si este viaje te ha parecido tan fascinante como a mí, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con aquellos que también buscan desentrañar los misterios de nuestra historia.